Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el biólogo marino Roberto Velázquez y el día de hoy me encuentro aquí en Puerto Ángel, Oaxaca, acompañado de nuestro amigo y colega, el maestro en ciencias Arturo Bel Enríquez García. Pues muchas gracias, Robert, por la invitación, muchas gracias por recibirme. Pues me gustaría, bueno, antes que otra cosa, pues olvidarnos un poquito de este tema de biólogo, de maestro en ciencias. O sea, creo que a final de cuentas debemos de intentar llevarnos pues un poquito más de colegas, ¿no? Y tenemos Claro. ya mucho tiempo de conocernos, entonces pues que se note, ¿no? Y también vamos a hablar de un curso que no sea como que tan rígido el asunto, ¿no? Fíjate, Arturo, que mucha gente nos ha estado preguntando sobre el curso de bioestadística aplicada con R y R Studio. Quieren ellos saber qué es lo que pueden aprender y por qué es importante este curso para ellos. Ok, pues mira, Robert, pues yo creo que es la pregunta más básica, ¿no? Que cualquiera que llegue a ver los anuncios, que cualquiera que se llegue a enterar de este curso puede tener. Y pues es una respuesta con dos vertientes, ¿no? La primera, el por qué es importante, te la puedo responder también de dos maneras. La primera es, pues vas a estar en contacto con el análisis de datos prácticamente a lo largo de toda tu carrera profesional. Tú ya lo viviste fuera de la academia, ¿no? Ya formaste parte de la administración aquí en Pochutla y pues era parte de estar revisando ahí formatos de arribos pesqueros y demás, y estar sacando estadísticas y demás. Entonces, pues, o sea, en la parte profesional, aunque no estés en la academia, lo vas a ver. Si estás en la academia, aunque no te guste, tienes que entrar a los números. Si estás haciendo una investigación, normalmente son investigaciones cuantitativas y no tanto cualitativas. Así es. Sí, entonces, pues es sacar promedios, de promedios, sacar varianzas y empezar ya a entrar a cuestiones un poquito más profundas, ¿no? Entonces, pues el objetivo que tú y yo tuvimos cuando planteamos este curso, pues fue justamente dar como una avenida un poquito más fácil, más sencilla hacia los nuevos y a veces no tan nuevos chicos que se nos inscriben, para que no sufran tanto, ¿no? O sea, somos biólogos. Así es. ¿No? Entonces, normalmente escogemos la biología porque no queremos saber nada de los números y luego nos enfrentamos a la triste realidad. Entonces, pues justamente nosotros que ya, pues igual ya sufrimos ese camino, pues allanarlo un poquito para las nuevas personas que van llegando, ¿no? Así es. Muy bien, Arturo, pues nos gustaría mucho que nos platicaras acerca de qué es lo que vamos a aprender en este curso, qué es lo que los alumnos que se inscriban van a poder pues desarrollar, ¿no? A través de este programa que se ha preparado para ellos. Ok, pues bueno, mira, lo primero yo creo es como definir bien qué es el curso, ¿no? Es el curso de estadística aplicada con R y R Studio. Entonces, lo primero que me gustaría dejar bien en claro es que no es un curso de R, ¿no? Entonces, si lo que los posibles alumnos están buscando es un curso de R, esta tal vez no sea la mejor alternativa, aunque ya estamos preparando uno enfocado únicamente a la programación orientada a objetos con R, ¿no? Aprovechando también la parte funcional y demás. Pero aquí es justamente aplicada, ¿no? Es bioestadística aplicada con R en R Studio, ¿no? Entonces, vamos a abordar temas que corresponden justamente a la parte bioestadística. Vamos a comenzar primero con un ejercicio reflexivo, ¿no? de la importancia de considerar a la biología como una ciencia de datos y no pues nada más como que dos entidades diferentes, ¿no? Volviendo al tema de yo no quiero saber nada de números, entonces me voy a biología. Pues bueno, vamos a ver por qué eso no es una como que aproximación tan correcta, ¿no? Luego vamos a escalar un poquito, una introducción a R, una introducción a RStudio, ¿no? Muy básica, de nuevo no es un curso de R. Y luego vamos a empezar ya con algo que es muy llamativo, muy importante y que estarás de acuerdo conmigo que muchas veces se deja de lado, que es el tema de la visualización de datos. Ah, por supuesto. ¿No? O sea, si queremos comunicar nuestros resultados hay que presentarlos de una manera pues efectiva, y para hacer eso hay ciertas directrices que podemos seguir, ¿no? Para garantizarnos que vamos a tener una buena visualización de datos. Después ya vamos a pasar a cuestiones un poquito más elaboradas,
¿no? Ya vamos a entrar a cuestiones de probabilidad, a cuestiones de intervalos de confianza, a definir qué es la inferencia estadística. De hecho, vamos a explicar la inferencia estadística con, digamos, un ejercicio hipotético muy bonito en el cual queremos descubrir vida en otros planetas y tenemos recursos para ir a explorar otros planetas. Entonces vamos a entender la inferencia estadística desde sus bases. Vamos a pasar a técnicas paramétricas. Después vamos a pasar a cuestiones de modelamiento lineal y a veces no tan lineal, con la cuestión de modelos lineales generalizados. Así es. Vamos a pasar después a estadística, a técnicas no paramétricas y a modelos no lineales. Y la última parte del curso, la parte más abstracta, la parte más pesada, pero creo yo también la parte más interesante, sobre todo para los chicos de posgrado, el tema de inferencia, o bueno, de técnicas multivariadas, ¿no? Son cinco temas básicamente en los cuales revisamos varias técnicas bastante interesantes. Algo bastante interesante también es que en este curso vamos a utilizar ejemplos reales, con datos reales. También vamos a estar utilizando algunos datos del libro, pero vamos a tener la oportunidad de crear esas preguntas de investigación, crear esos métodos programando en R y también encontrar las soluciones óptimas. Yo creo que uno de los puntos a favor también del curso, Arturo, es que vamos viendo paso a pasito cómo es que se va desarrollando el proceso de la inferencia. Así es, Robert, ¿no? O sea, como te mencionaba hace unos momentitos, vamos a empezar desde abajo, desde lo más abajo que se pueda, y de ahí vamos a ir escalando en la complejidad. Justamente, pues una de las ideas que teníamos a la hora o que tuvimos a la hora de plantear el programa fue el dar ejemplos pues reales, ¿no? O sea, bien lo mencionas, vamos a utilizar por ahí algunas bases de datos de libro, ¿no? Sobre todo la base de datos Iris, que es súper conocida por todos los que hayan llevado en algún momento clases de multivariado, pero solamente como un instrumento de ejemplificación, ¿no? Entonces vamos en realidad a utilizar otro tipo de bases de datos que son datos reales, y que pues no siempre se ajustan a lo que las pruebas necesitan, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo contender un poquito con esta parte, ¿no? Y cómo saber, ok, estoy aplicando una prueba que no está hecha para este tipo de datos, entonces ¿a qué me estoy arriesgando, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que estoy tomando al hacer esto? Y bueno, ¿cuál sería la mejor alternativa? Así es. Y la mejor parte, la interpretación de los datos, ¿verdad? La interpretación de los resultados que obtenemos a partir de nuestras observaciones. Así es, sí, ¿no? Y una, la interpretación de los resultados, y otra, juzgar nuestros resultados. Correcto. Porque hay una frase por ahí que no recuerdo exactamente quién la dijo o dónde la leí, pero que se me quedó muy grabada, que es que la ciencia de datos, la estadística, es un semillero para el sesgo algorítmico, ¿no? Entonces, normalmente encontramos un valor de P menor a 0.05, sí, hay diferencias significativas y vamos a justificar esas diferencias, así tengamos que aventarnos circo, maroma y teatro, ¿no? O por el contrario, no encontramos diferencias estadísticas y ahí andamos cambiando nuestras hipótesis, cambiando nuestros objetivos, todo para forzarnos a estar de acuerdo con los resultados de la técnica que aplicamos, ¿no? Y pues estarás de acuerdo conmigo en que eso es todo menos buena práctica. Así es. Entonces, bueno, este curso va orientado a personas que tengan interés en aplicar métodos bioestadísticos con R, ¿no? Especialmente para personas que ya saben biología, ecología, un poquito de estadística, ¿no? Así es. Sí, así es. No es un curso abierto, digamos, al público en general, ¿no? En donde si no tienes ningún tipo de conocimiento previo sobre cuestiones de ecología o de biología básica o de estadística, pues se te va a hacer muy complicado seguirlo, ¿no? O sea, ya
uno de los errores más comunes que hay a la hora de enseñar bioestadística, sobre todo pues ya en estos años recientes con el surgimiento de R, Python, MATLAB y demás, es que se pretende enseñar ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Así es. Entonces, es un reto totalmente. Y aquí pues son tres cosas, ¿no? Una, el aterrizarlo a las conclusiones biológicas. Otra, el ver pues justamente los fundamentos estadísticos. Y el gran desafío de la gran capacidad de abstracción que se requiere para poder plasmar nuestras ideas en código y que la máquina pueda entender lo que le estamos queriendo decir y que nos regrese resultados, pues digamos, sólidos. Entonces, para que puedan realmente aprovechar este curso, lo que a mí me gustaría que los alumnos trajeran es nociones básicas de estadística. Digo, tampoco les voy a pedir que lleguen y que me den la derivación del modelo de mínimos cuadrados para el ajuste de una recta. Son ahí algunas derivadas no tan complicadas, pero bueno, no vamos a llegar a ese punto, ¿no? De hecho, no vamos a ver cuestiones de cálculo muy profundas. Pero sí al menos que tengan una intuición de qué es la probabilidad, al menos que hayan escuchado qué es una prueba de hipótesis, al menos que sean familiares con los términos t-student, ANOVA, ¿no? Cuestiones muy básicas, qué significa regresión, cuestiones muy básicas de la parte estadística, cuestiones también muy básicas, o más bien como que un poquito de experiencia con los desafíos que supone trabajar con datos biológicos. Y pues también, ¿por qué no? Un poquito de idea de en qué consiste la programación. Claro. ¿No? O sea, ya sea que hayan trabajado en Excel con funciones sí o con cuestiones de ese estilo, o sea, simplemente, o sea, saber que justamente le podemos dar indicaciones a la computadora y que esa computadora va a hacer lo que nosotros le digamos, ¿no? Y que eso que hace esté bien o esté mal, pues depende total y enteramente de nosotros. Y algo bien interesante, Arturo, son las ventajas competitivas que los inscritos en este curso van a poder desarrollar. Sí, claro que sí. Y pues antes de entrar propiamente a las ventajas competitivas, me gustaría hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido con los alumnos que ya se han inscrito con nosotros. Esta es la cuarta vez. Así es. Que lo damos en su modalidad, digamos, presencial, en el sentido de que hay interacción en tiempo real, ¿no? Entre nosotros y las personas inscritas. Sí, y en la cual hemos tenido muy buena retroalimentación, ¿no? Hay personas que han llegado con problemas muy particulares. Así es. Que se han ido muy contentas porque justamente lograron resolver ese problema en particular, que era el que ellos tenían, ¿no? Y que lograron entender qué es lo que estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, y que se llevaron pues un muy buen sabor de boca. Ahora, ¿qué ventajas competitivas, ¿no? Bueno, la primera es esa, ¿no? El tener la capacidad de responder al problema que ellos tengan entre manos, ¿no? Sus objetivos particulares. La otra es, pues, ¿por qué no? Desarrollar un poquito la capacidad de abstracción, no solamente en la parte matemática tediosa de la estadística, sino también ya en la parte práctica, ¿no? del código, de entender qué es lo que le estamos diciendo a la computadora y qué es lo que la computadora espera que nosotros le digamos, que luego es ahí donde se da digamos, la ruptura de la comunicación, ¿no? La computadora espera que nosotros le digamos algo, nosotros le decimos otra cosa y nos salen mensajes de error y rojo por todos lados, y ya nos empezamos a querer jalar los cabellos, ¿no? Y sobre todo, la ventaja competitiva realmente es que justamente en el área de ciencias biológicas, la cantidad de personas que tienen un conocimiento, pues digamos, adecuado de las cuestiones estadísticas, pues es bastante reducida. Así es. ¿No? O sea, no me dejarán mentir los chicos, en sus grupos de trabajo en los que estén trabajando, normalmente tienen a su director, ¿no? Y ese director tal vez no sea una persona muy versada en las cuestiones de estadística. Entonces, ¿cómo se solventa ese problema? Pues vámonos con fulanito que sí le sabe bien, ¿no? Así es. Y pues vamos, la ventaja competitiva que van a tener es justamente tener hasta cierto punto autosuficiencia, ¿no? En esa área, ¿no?
de decir, ¿sabes qué? Yo creo que la mejor técnica que podemos aplicar es esta por A, B, C y D, y esta que tú me estás sugiriendo creo que no va tanto por A, B, C y D. Exactamente. Generar ese criterio para poder elegir tal o cual pues prueba estadística, generar también ese criterio para elegir ciertos principios bioestadísticos, ciertas formas de pensar y también teorías. Sí, no, y además de esto, pues también algo que tuve yo como objetivo, sobre todo en la sección de multivariado, que de nuevo es, yo creo, una de las secciones más interesantes del curso, no tanto porque las demás no lo sean, sino porque justamente intento abrir un poquito el abanico de opciones que tenemos a la hora de analizar nuestros datos, ¿no? Y sobre todo el mensaje que quise mandar en esta sección es: hay vida fuera de las pruebas de hipótesis. Así es. Hay vida fuera de las pruebas de hipótesis y tenemos un montón de alternativas que en un montón de escenarios tienen un desempeño al menos tan bueno como el de las pruebas de hipótesis, si no es que incluso mejor. O sea, en el cual ya tenemos herramientas con las cuales juzgar que también lo están haciendo nuestros modelos. Así es. Y tener una noción más grande del error, de qué tan fácil es que cometamos un error o no a la hora de interpretar nuestros resultados. Así es, Arturo. No, pues está fantástico, la verdad me parece una gran oportunidad para que los chicos puedan pues llegar a ese conocimiento, llegar a ese siguiente nivel en bioestadística y pues, ¿por qué no, verdad? Intentar enamorarlos de esta bella materia. Claro que sí. Sí, así es, ¿no? O sea, justamente transmitir un poquito del amor, tal vez hasta cierto punto, pues medio masoquista que desarrollamos tú y yo, ¿no? Que después de tantas horas de sufrimiento, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Y mostrarle a los chicos que pues no es tan malo como normalmente lo vemos, ¿no? Digo, tal vez no se enamoren por completo, pero al menos que como cuando empiezas a nadar, ¿no? Le pierdan el miedo al medio. Cuando aprendes a nadar pues es al agua, aquí pues perderle miedo a la computadora, a la programación y a la parte matemática. Y ahora, algo, Robert, que creo que era con lo que debíamos de haber empezado y que no empezamos. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cuál es nuestro, digamos, nuestro historial académico, si quieres ponerlo de esa Ajá, así es. De esa manera, ¿no? Pues, ¿quieres que platiquemos tantito de nosotros? Pues, ¿sí? Bueno, pues así en resumidas cuentas. Yo soy biólogo marino de formación. Estudié en la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, nuestra alma mater, Arturo. He trabajado con el análisis de datos biológico-pesqueros para instituciones mexicanas. También en el gobierno municipal me he desarrollado como director del área de desarrollo rural. Y bueno, en los últimos años, Arturo, me he estado dedicando a dar clases en universidades privadas y también pues clases aquí con Dr. Plankton. Ok, no, pues sí. O sea, y justamente el comentario iba en ese sentido, ¿no? Pues digamos, mandar el mensaje de que pues hemos entrado ahí al cochinero, ¿no? Que luego es el análisis de los datos. No, digo, en mi caso particular soy, igual que aquí Roberto, bien lo decías, ¿no? Estudiamos en la misma alma mater. Soy también biólogo marino. Después hice mi maestría en ciencias en manejo de recursos marinos en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, el CICIMAR, ¿no? ahí en La Paz. Pues digamos que, o sea, mi interés está en la cuestión de la ecología trófica de mamíferos marinos, ¿no? Pero pues justamente un desafío muy importante que tenemos, al menos aquí en mi área, son los tamaños de muestra súper limitados. Así es.
Tú trabajas con mamíferos marinos, ¿no? Así es, yo trabajo con mamíferos marinos, yo estudio delfines en vida silvestre, ¿no? Entonces, pues normalmente tenemos una cantidad de información súper limitada. Y la estadística, en su sentido más amplio, es la ciencia que nos permite cambiar nuestras opiniones, cambiar nuestras creencias digamos, en un escenario de incertidumbre, ¿no? Así es. Entonces, para nosotros, el tener un trasfondo estadístico súper sólido, claro, es uno de los puntos torales de nuestra investigación, ¿no? Sí, entonces, al ver esta necesidad, pues le entré de nuevo a las pruebas de hipótesis, la inferencia estadística clásica, pero pues también a cuestiones de inferencia bayesiana, ¿no? Que es súper poderosa, que digamos que es, creo yo, el ambiente de trabajo más adecuado para este tipo de información, porque justamente incluyes la incertidumbre dentro de tus modelos. Pero también me fui por otras vías del aprendizaje automatizado, ¿no? Ya cuestiones de aprendizaje supervisado para clasificaciones, regresiones, no supervisado para formación de agrupamientos y demás cosas, que de nuevo hay una pequeña introducción ahí en la parte de multivariado, ¿no? Estamos ahorita trabajando para publicar varias cosas, algunas cuestiones con mis delfines, otras cuestiones de batoideos, ¿no? He colaborado con algunos profesores que me buscaron activamente, ¿no? Para solucionar un problema ya no tanto de la parte estadística, sino de la parte de programación en R. Exacto. Era un problema de cómputo pues bastante complejo de varias horas, ¿no? Que pues había que hacer ahí cierta magia con la computadora. Sí, y entonces pues hemos estado a lo largo de todo el proceso, ¿no? No solamente en la parte, digamos, del análisis de datos, o no solamente en la parte de campo, sino que conocemos ambos lados del espectro, sabemos cuáles son las dificultades que se tienen en campo, cuáles son las dificultades que se tienen pues ya en la computadora, que también muchas veces el problema, y estarás de acuerdo conmigo, el problema que surge a la hora de que queremos analizar nuestros datos es que vemos a la parte del análisis como el último paso en el eslabón, ¿no? Así como algo que salgo a campo, agarro información, no sé cómo, pero agarro información, llego y después voy a buscar alguna recetita mágica que me pueda dar la estadística para obtener conclusiones, ¿no? Y luego es ahí donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque ya tienes pseudoréplicas. ¿Por qué? Porque resulta que tu diseño de muestreo estaba sesgado. Porque resulta que... O el diseño experimental inclusive. Exactamente, ¿no? Tu diseño experimental pues no cumple con las características necesarias. Entonces, la parte estadística no solamente está al final, sino al mero inicio de los diseños, ¿no? El saber, ok, voy a hacer, por ejemplo, en mi caso, un estudio sobre hábitos alimentarios de delfines, utilizando dos indicadores isotópicos. Ok, ya sé qué tipo de información es la que voy a tener. Ahora, ¿voy a mostrar delfines en cualquier momento? Pues no, porque resulta que mis isótopos me dan una ventana de tiempo hacia atrás. Entonces hay que enmarcar mi periodo de muestreo en esa ventana de tiempo para no meter ruido de otros lados. Así es. Por ejemplo, en tu caso pesquero, ahí cómo manejan este asunto del diseño del muestreo, cómo manejan Sí, en el caso de la ciencia pesquera es un poquito complicado, debido a que pues la pesca va directamente sobre tamaños, ¿no? Sobre tallas, claro, ¿no? Organismos de cierta talla. Y bueno, en muchas ocasiones lo que hacemos son muestreos aleatorios simples, en donde tratamos de conseguir la mayor cantidad de información posible. Claro. Es un poco complicado porque estos muestreos pues se ven limitados. Hay cierta selectividad de las artes de pesca que desafortunadamente pues, por ejemplo, ¿no? Los organismos más grandes o los más pequeños comúnmente hacen falta. Entonces hay que generar pues primero estadísticas confiables, claro. ¿okay? Hay que tener bases de datos adecuadas, completamente limpias, y también métodos pues adecuados también para poder analizar este tipo de datos.
Por ejemplo, en algo tan sencillo como analizar datos de la relación talla-peso, ¿no? Podemos en algún momento dado ir y recoger datos de la pesquería o de datos biológicos pesqueros y graficarlos en XY, en una gráfica de dispersión, claro. XY, y podemos encontrar que los datos están distribuidos tal vez de una manera lineal. Sin embargo, en muchas ocasiones eso puede representar solamente una fracción de toda la población que podríamos tener, ¿no? Entonces hay sesgos. Así es, ¿no? Entonces son sesgos que hay que tener en cuenta y que de nuevo que el saber de antemano cuáles son las flaquezas de los métodos estadísticos y bajo qué situaciones nos pueden dar los resultados más sólidos es lo que va a dictar el cómo hagamos nuestras actividades en campo, ¿no? Entonces empezamos con estadística, vamos a campo y terminamos con estadística. Es correcto. No es voy a campo, voy al laboratorio y termino con la estadística, sino hay que ir un poquito más atrás. Sí. Digo, desafortunadamente eso es un curso en sí mismo, ¿no? El tema del diseño experimental y el tema del diseño de muestreo, pero pues justamente vamos a tratar de abordar ese tipo de problemitas, ¿no? De, ok, ya la regué, ¿no? Ya tengo mis datos que tal vez no cumplen a cabalidad con todo lo que tienen que cumplir. ¿Qué hago? ¿Cómo los interpreto? Porque al final de cuentas es tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Así es. Salvo que sea un caso muy, muy extremo, no nos podemos dar el lujo de decir, no, ¿sabes qué? La información no sirve, échala a la basura. No, pues no. ¿No? Entonces hay que buscar alguna alternativa que nos permita, pues, cuando menos obtener algo de información, ¿no? Y ya después decir, ¿sabes qué? Para la siguiente vez que lo hagamos, pues vamos a aprender de esto y vamos a hacer esto, vamos a hacer A, vamos a hacer B, vamos a hacer C. Vamos a ir mejorando el diseño muestreo, el diseño experimental, para entonces ya tener un estudio robusto, ¿no? Y en el cual podamos probar o desprobar o desaprobar las hipótesis que propusimos en el estudio anterior, ¿no? Es correcto. Y algo bien importante, ¿no, Arturo? Mencionar que no todos los antecedentes tienen el mejor método o tienen la solución para nuestros problemas biológicos, ¿no? Que vemos en campo. Así es, ¿no? O sea, cada problema es particular y eso es, o sea, cada problema es único y es por eso que a mí me gusta tanto la inferencia bayesiana, porque justamente puedes, o sea, tú haces tus modelos, tú declaras cuáles son bajo qué supuestos estás trabajando, tú declaras qué tipo de información es la que estás recibiendo, o sea, ahí tú tienes el control completo de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Desafortunadamente, meter inferencia bayesiana aquí en este curso pues era ya mandarlo a 60 horas, ¿no? Ya iba a ser un curso muy muy largo, pero pues también ahí adelantarlos, ¿no? Ya está en camino uno de un par de cursos sobre inferencia bayesiana. Así es. No, pues nos va a dar muchísimo gusto cuando nos lo presentes, Arturo. Claro que sí, Robert. Y pues bueno, creo que eso era todo lo que tenemos que platicar el día de hoy. Yo creo que sí, pues por nuestra parte es todo. Igual aprovecho para pedirte que nos dejes sus comentarios aquí abajo. Vamos a estar atentos para poder responderte de la manera más rápida. Y nada, que aquí tienes 2 amigos, 2 colegas para poder salir adelante. Es correcto, Robert, ¿no? O sea, a final de cuentas, Dr. Plankton pueden considerarlo como su casa, ¿no? Como una casa más de aprendizaje. Así es. En la que pues pueden entrar y tomar el conocimiento que ustedes quieran. Es correcto. Pues muchas gracias, Arturo. Al contrario, Robert, muchas gracias por tenerme y nos vemos pronto. Nos vemos.